Buenas Da tardes, inicio a doctor. la clase. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tema vimos en la anterior clase? Insuficiencia respiratoria. Muy bien. ¿Qué tema más vimos? Vimos asma, ¿no? Asma, EPOC, derrame ya vimos, insuficiencia respiratoria. Neumonía. Neumonía, muy bien, perfecto. ¿Algún otro tema más vimos? Nada más, ¿no? ¿Tromboembolia pulmonar vimos? No, doctor. No. No vimos, ¿no? Bueno, pues. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver el tema de tromboembolia pulmonar. Aquí estamos. Aquí está. ¿Se puede ver las diapositivas? Se las puede ver, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Estamos en la última parte de lo que es la semiología respiratoria. Habíamos visto varios temas. Vamos a ver lo que es tromboembolia pulmonar. Se dice que la tromboembolia pulmonar es el asesino silencioso porque muchas veces es poco sospechado, por lo cual es poco diagnosticado. Pero cuando no se llega al diagnóstico puede tener una gran mortalidad. Se caracteriza por la obstrucción parcial o total de las arterias pulmonares por una migración de un trombo del sistema venoso. Puede ser que las arterias, en este caso, pulmonares puedan obstruirse por la migración de un trombo periférico y producir, si es masiva, hasta insuficiencia respiratoria. Ahí está el asesino silencioso, sin tratamiento llega al 18 al 30% de mortalidad. Es causa de muchos juicios, ¿por qué? Porque de repente puede aparecer este problema de tromboembolia pulmonar sin que uno lo pueda esperar sobre todo. 10% de fallecimientos y de juicios en los hospitales, la tasa de mortalidad 3 por 10.000 habitantes, más o menos la tercera causa de mortalidad en los problemas cardiovasculares. La mayor parte de los trombos se originan en los miembros inferiores en relación a la vena cava inferior, venas pélvicas y las venas iliofemorales. De acá viene el 94%, un 3.2% del corazón y 2.8% de la cava superior. Factores que predisponen: reposo, cirugías ortopédicas mayores, pacientes con hormoterapia, anticonceptivos, trombofilias, cáncer, embarazo y demás. La tríada de Virchow tiene mucho que ver en la etiopatogenia, lesión endotelial, hipercoagulabilidad y además de éstasis venosa, son las causales. Tiene mucho que ver en la fisiopatología porque esta oclusión de la circulación arterial pulmonar va a producir aumento del espacio muerto, aumento de la resistencia de las vías respiratorias, va a dar broncoconstricción, hipoxemia, hiperventilación y sobrecarga y falla ventricular derecha. Pero ¿cómo yo puedo en un paciente sospechar o cómo yo en un paciente puedo indicar que tiene tromboembolia o tiene mucho factor de riesgo? Tranquilamente, uno tiene que tomar en cuenta todo paciente que tiene reposo y además tiene edematizado uno de los dos miembros, ya sea el derecho o el izquierdo, tendré que pensar en tromboembolia pulmonar. Vale decir que si un paciente es cardiópata, nefrópata, insuficiencia hepática, van a estar los dos edematizados. Pero si solamente la lesión es periférica vascular, una obstrucción venosa, una trombosis venosa profunda en este caso, un solo miembro va a estar edematizado, el otro va a estar
normal. El reposo tiene mucho que ver con la etiopatogenia. Si yo veo a un paciente edema de un solo miembro, como en este caso, y la otra normal, tengo que pensar que aquí hay una trombosis venosa o una obstrucción linfática de por ahí. Entonces tengo que ver que esta lesión, cuando hay edema unilateral, pensaré en trombosis venosa profunda, como en este caso. Tengo que sospechar. ¿Por qué? Porque de esta región me va a migrar un trombo y va a ir hacia los pulmones. Como en este video, aunque no se ve en este video, pero vamos a ver en otro video, vamos a dejar de presentar, para que podamos entender. A ver, vamos a ver este video para que podamos comprender de dónde viene el trombo. ¿Se puede ver el video? ¿Lo pueden ver? Se puede ver. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, vamos a ver. Miren, ¿de dónde va a formarse el trombo? Miren los miembros inferiores. Acá hay lesión endotelial, éstasis venosa, hipercoagulabilidad. Y van a formarse trombos. Se libera un trombo de este pie edematizado con trombosis venosa, va por el sistema venoso, toma la vena cava inferior, corazón derecho, aurícula ventrículo y se va hacia las arterias pulmonares. Y el paciente empieza con insuficiencia respiratoria. Como se puede apreciar, el paciente inmediatamente puede hacer insuficiencia respiratoria. Entonces, ahora ya saben de dónde viene el trombo, pero no solamente del sistema venoso periférico, también puede venir de la región de la vena cava superior, o sea, de los miembros, o del mismo corazón derecho. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Ninguno de estos es patognomónico, pero lo que sí uno tiene que sospechar de tromboembolia pulmonar, cuando hay disnea de forma súbita, de repente empieza la disnea, uno tendría que sospechar justamente de tromboembolia pulmonar. El paciente estaba tranquilo, bien, y de repente empezó con insuficiencia respiratoria de forma súbita. Sospechemos de tromboembolia pulmonar. Además de disnea, dolor pleurítico, ansiedad, tos, diaforesis, hemóftisis, no solamente la tuberculosis, las neumonías, bronquiectasias dan hemóftisis, no solamente el cáncer, también la tromboembolia pulmonar. Dolor no pleurítico, síncope, palpitaciones. La sintomatología, como decíamos, es inespecífica, puede simular otras patologías. Miren, súbita, taquipnea, inexplicable. Todo paciente que tiene disnea de forma súbita inexplicable, sospechemos nomás de tromboembolia pulmonar si el paciente estaba postrado, encamado y demás, ¿no? Síncope puede llegar a shock, insuficiencia cardíaca derecha, hasta la muerte súbita. El diagnóstico es de probabilidades. Podemos usar varias escalas de Welley-Kolb, por ejemplo, de Ginebra, parámetros biológicos, estudio de imágenes. Además, tengo que pedir, o puedo pedir dímero D. En relación a la parte clínica, dijimos, sí o sí, todo paciente que tiene edema de un solo miembro inferior, sospechemos de trombosis venosa y si tiene factores de riesgo, embarazada, obeso, que no camina, poscirugías y demás. Podemos hacer algunas maniobras, sí, signos de dolor, por ejemplo, dolor en la región posterior de las pantorrillas o de los gemelos, si quieren. El signo de Hoffman, dolor en los músculos gemelos, dolor acá en los gemelos.
posterior a la dorsiflexión del pie. Signo de Lowenberg también que se puede usar justamente usando un tensiómetro y nos puede dar igual una molestia en la región de los gemelos. A ver, veamos algunas maniobras más comunes. El Hohmann, por ejemplo, esta sí es común, que va a consistir en que el paciente va a referir dolor en la región de los gemelos una vez que se hace la dorsiflexión del pie sobre la pierna. Y el paciente refiere dolor. A ver, veamos este video. Vamos a ver para que no haya mucha interferencia. Hemoptysis. ¿Se anota el video? ¿Se anota, no? Sí, doctor. Aló, aló. Muy bien. Sí, doctor. ¿Qué deben saber de esta maniobra? ¿Qué valora? Recuerde, es una maniobra que valora tromboflebitis profunda. Es muy común que pacientes vengan con dolor al caminar, que no pueden seguir caminando, tienen que descansar. Entonces, vienen a traumatología, realmente es para descartar nada más. Si tiene el problema, pues lo mandaremos a un especialista, ¿sí? ¿A quién se lo aplicamos? A este tipo de pacientes que al caminar, refieran, camino 2 o 3 cuadras y ya no puedo caminar, descanso, se me quita el dolor y continúo y me vuelve a pasar, a ese tipo de pacientes. ¿Qué esperan encontrar al hacer la maniobra? Dolor. ¿En qué área? En la parte más voluminosa de los gemelos. Lo primero que hacemos es descubrir, ya está descubierto, en este caso tenemos que observar, a ver si no hay cambios de coloración y temperatura, ¿sí? Ambos lados, tocamos a ver si hay cambios de temperatura, la coloración la observamos, ¿verdad? Sí. Si hay cambios, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos andar tocando, presionando, tenemos que hacer la maniobra con cuidado. La maniobra con más cuidado realmente en Hohmann sería una dorsiflexión forzada, fíjense ustedes, no es doblarle los dedos, es todo el antepié ahí. Y ahí, presionando, yo espero dolor en la parte de los gemelos. Si me da positivo, es suficiente para mandarlo al especialista. En caso que no hubiese dolor, ahí sí me puedo permitir hacer una Hohmann modificada, que sería presionar por por los lados, parte posterior, interna y externa de los gemelos, a ver si hay dolor. Muy bien. Esto nosotros tenemos que corroborar seguramente si es que hay sospecha de trombosis venosa profunda. Podremos nosotros corroborar con la sospecha clínica, haciendo cualquiera de estas maniobras, o Love o de Hohmann. Podremos nosotros corroborar mediante una probablemente ecografía de miembros o un ecodoppler de miembros inferiores para poder visualizar si existe o no existe trombosis en estas venas, ¿no? Y descartar lo que es la trombosis venosa profunda, porque si tiene, el paciente puede tener cualquier momento, se libera un trombo y hacer una tromboembolia pulmonar. Como hemos visto, es muy grave esto, ¿no? Hay algunas escalas de probabilidad, sí, que se pueden usar, las de Well-Cole modificada, las de Ginebra, cualquiera de estas nos pueden ayudar. Por ejemplo, las de Well, hay una puntuación que se da, tromboembolia pulmonar como primera probabilidad clínica, descartaste todo, no tiene neumonía, no tiene derrame, no tiene nada. Sospechas de tromboembolia, 3 puntos. Que tenga trombosis venosa profunda o hinchazón de pierna, 3 puntos. Trombosis venosa profunda o tromboembolia previas a este episodio, 1.5, taquicardia, 1.5, paciente postrado más de 3 días o intervención quirúrgica, paciente en cáncer o con hemoptysis, le da un punto. Y de acuerdo a eso vas a sacar una calificación. Si te sale más de 4, probablemente sea tromboembolia. Es menos de 4, un poco probable que sea tromboembolia. De todas maneras, tú puedes tener en cuenta para hacer lo que es el puntaje. Si es menos de 4, puedas pedirle un dímero D. El dímero D, si es que tiene trombos, te va a salir elevado. Si no tiene trombos, te va a salir negativo. Si tiene dímero D elevado, tendrás que confirmar
mediante una angiotomografía, lo mismo si tiene más de 4 puntos, mediante una angiotomografía o una arteriografía para llegar al diagnóstico. Si la angiotomografía te demuestra, observas que hay trombos, tendrás que sospechar o confirmar directamente para tromboembolia pulmonar. Gasometría no me da el diagnóstico, solo me dice que hay insuficiencia respiratoria, por decir. El electrocardiograma tampoco me da el diagnóstico, solo me dice que hay sobrecarga de cavidades derechas y demás. Radiografía no es patognomónica, no tiene signos específicos, todos son inespecíficos. Cardiomegalia, derrame pleural, elevación de un hemidiafragma, telestasias laminares, infiltrados, ensanchamiento de arterias pulmonares, congestión pulmonar, oligoemia y demás. Algunos signos inespecíficos en radiografía, la joroba de Hampton, que parece un tumor, parece una neumonía redonda, no es específica, es muy inespecífica. Signo de Westermarck, por ejemplo, oligoemia focal en este caso por trombosis de una arteria. Ahí está, oligoemia, signo justamente esta joroba de Hampton, o la jiba de Hampton que también se da. Parece una masa, no pareciese que otra, pero como les decía es inespecífica. Oligoemia, signo de Westermarck, signo de la palla, aumento de la arteria pulmonar descendente derecha, son inespecíficos, atelectasias laminares. La gammagrafía sí ya me puede ayudar a sospechar, si me da de alta probabilidad, ya prácticamente llego al diagnóstico. Pero si me da de baja probabilidad, casi descarta, ¿no? No es muy específica. Pero mejor que la gammagrafía, es mucho mejor, por ejemplo, ahí está la gammagrafía, miren. Acá, ¿no? Pero mucho mejor que la gammagrafía va a ser la angiotomografía o la arteriografía. La angiotomografía me va a demostrar si es que hay o no hay trombos. Mejora en relación a la gammagrafía de 87 a 95 contra 65 y 94. O sea, mejora mucho más la sensibilidad. Ok. Miren, acá hay. En la angiotomografía se puede ver que hay una lesión obstructiva, o sea, hay un STOF, o sea, una tromboembolia pulmonar. La angiografía pulmonar es el gold estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. O sea que la angiografía pulmonar me va a dar el diagnóstico, si es o no es una tromboembolia pulmonar. Ok, miren, ok, todo bien, pero acá no pasa el contraste, entonces acá existe una tromboembolia pulmonar. Quienes entran a terapia, todo paciente que está con inestabilidad hemodinámica, hipotenso, choqueado, presión menos de 90-60, muy taquicárdico, taquipneico, tromboembolia masiva, falla ventricular derecha, o elevación de las troponinas. Tratamientos en base a anticoagulantes, fibrinolíticos, tratamiento quirúrgico como filtros de vena cava. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Las varices se considera una trombosis venosa superficial? Ya. Efectivamente, ¿no? Tiene mucho que ver estas lesiones varicosas. Pueden algunas producir trombos, ¿no? Seguramente una obstrucción en estas venas, pero mucho más peligrosas son las profundas, claro. También se pueden dar en estas superficiales, claro que sí, ¿no? ¿Alguna otra duda más que tengan? Adelante. ¿Algún otro comentario? Doctor, yo tengo ¿Hay una pregunta. comentario? ¿Algún comentario? Adelante. ¿En cuánto tiempo pasa de los miembros inferiores a los pulmones? Si se desprende, es inmediatamente. Pues, ¿no? Si se va a desprender, digamos que tiene trombo, si se desprendió, inmediatamente va a dar los síntomas. No va a esperar, porque va con la circulación, pues, ¿no? El
problema es que no tenga trombos. Ahora, si queremos prevenir, por eso es que le dicen a los pacientes, los operan y al día siguiente inmediatamente tiene que caminar. ¿Para qué? Para evitar justamente que haga este tipo de complicaciones. Recuerden que la trombosis venosa profunda se da por estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Cuando el paciente no se moviliza, no mueve los miembros, tiene mayor riesgo de hacer trombos, ¿no? Algunas veces he reportado casos de aquellos vuelos intercontinentales, pacientes que no se paran para nada, pueden dar trombosis venosa profunda y liberarse un trombo de los miembros, migrar hacia el pulmón y darnos tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, inmediatamente se... Bueno. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Adelante. Doctor, ¿el tromboembolismo pulmonar puede dar lugar a un derrame pleural con trasudado? Recuerden que puede dar, no sé, nos puede dar derrame y nos puede dar un líquido, nos puede dar un líquido serohemático y todo. Sí, podría darnos. Mucho depende de la gravedad del cuadro. Como les decía, es poco sospechado, y como es poco sospechado, puede producir nomás su alta mortalidad. La clínica va a depender mucho de la cantidad de trombos que libere o de la cantidad de trombosis que haga en el pulmón. Mientras más trombos tenga, puede hacer más complicaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Sobre todo la cantidad de trombos que va a liberar. Y sí puede darte derrame pleural, te puede dar hemóftisis, te puede dar también en algunos pacientes hasta insuficiencia respiratoria, falla cardíaca derecha. Esto puede llevar a un corazón pulmonar no crónico, a un core pulmonar agudo, para que el paciente pueda complicar de esta manera. Entonces sí, pueden tener varias complicaciones. Bueno, ¿algún comentario más? Y si no, vamos a pasar a la parte de semiología cardiovascular. No hay comentario, ¿no? Doctor, otro signo semiológico puede ser Bueno, también que se presente. sí, adelante. Se puede observar también en la inspección de tórax el signo de la cabeza de medusa. En realidad, recordar que esto es agudo, ¿no? O sea, no es crónico. Cuando es agudo, muchas veces el organismo no va a compensar y va a ser una falla cardíaca inmediatamente. Generalmente la circulación colateral se da por obstrucción, por ejemplo, de los grandes vasos, como por tumores, qué sé yo, de pulmón sobre todo, ¿no? Tumores pulmonares, se podría dar en este caso. Generalmente, los pacientes que tienen este tipo de tromboembolia pulmonar, lo que va a llamar la atención es la disnea de forma súbita, y si no actuamos, no te va a dar tiempo. O sea, el paciente no crea que va a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, no. El paciente puede descompensar rápidamente, y puede ser que ni siquiera nos dé tiempo de que el paciente compense. Mayormente el signo de la cabeza de medusa, recuerden, en el abdomen es bien clásico. Ahí creo que hemos visto, ¿no? ¿No hemos visto? Hemos visto, pues, ¿no? En la parte de hipertensión. ¿Hemos visto? ¿No hemos visto? De hipertensión portal, síndrome de vena cava, lo que es ascitis, si no me equivoco, vimos en esa parte, ¿no? Del síndrome de la cabeza de medusa. Pero estos pacientes que tienen tromboembolia pulmonar es de forma aguda, o sea, es aguda, el cuadro es agudo. Después, claro, una vez que compense, puede ser que siga liberando trombos de los miembros inferiores,
Y estos trombos de los miembros inferiores pueden darnos tromboembolia pulmonar a repetición. Y cuando es masivo, es un problema, pues, ¿no? Y tendríamos que nosotros colocar filtros, por ejemplo, de vena cava, filtros de vena cava inferior, para evitar que vayan al pulmón. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es evitar. Cuando es masivo, muchas veces no se puede dar hasta, qué sé yo, anticoagulación, a veces no funciona la anticoagulación, a veces tenemos que colocar nomás estos filtros de vena cava inferior para evitar que vayan hacia el pulmón. ¿Listo? Bueno, sigamos, ¿no? ¿Seguimos? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Se cortó la comunicación? A ver. No se escucha, doctor. Ah, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la parte de semiología cardíaca. Recuerden que la semiología es lo más importante en relación al diagnóstico de las patologías. Les decía que una buena anamnesis, un buen examen físico, una historia clínica detallada, nos va a llevar entre el 50 y el 70% de diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que buscar justamente signos y síntomas, los cuales nos van a llevar a producir algunos síndromes para llegar al diagnóstico de patologías cardiovasculares. La clave es hacer una buena anamnesis. Empezaremos por la afiliación, la edad. No es lo mismo una persona que tenga, qué sé yo, 50, 60 años que un peladito de 15, de 12, o un recién nacido. Imagínense que en personas más jóvenes vamos a pensar sí o sí patologías congénitas. En la adolescencia, en la juventud, vamos a pensar hasta fiebre reumática. Recuerden que estos pacientes pueden tener o pueden hacer faringoamigdalitis, amigdalitis, pultáceas o producidas por estreptococo. En este caso, puede ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? De Lansenfield, que puede darnos una fiebre reumática. Pero ¿cómo empieza? Mediante una amigdalitis que no se trata adecuadamente. Y recuerden el adagio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos mencionado? Dice que la fiebre reumática muerde el corazón y lame las articulaciones. Dando a entender que el paciente que tiene fiebre reumática va a tener dolor articular, pero es lo de menos. El problema es que va a dejar con secuelas graves en las válvulas. Nos va a dar lo que se llama, nos van a dar insuficiencias o estenosis o doble lesión mitral o tricuspidia. En el adulto tengo que pensar pues ya cosas como infarto de miocardio, aterosclerosis y demás. Tiene mucho que ver también el sexo, ya sea en el varón o en la mujer. En la mujer, valvulopatías mitrales, hipertensión arterial, sobre todo en la menopausia, corazón misedematoso. Además de eso, tengo que yo tomar en cuenta que la mujer generalmente se protege en el estado de edad fértil, sobre todo sobre las arteriosclerosis. En el hombre, mayor tendencia a la pericarditis aguda benigna, infarto de miocardio, coronapatías y demás. Acá les decía, la fiebre reumática dice que muerde el corazón y lame las articulaciones. Ahí está el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lansenfield. ¿Se acuerdan esta? Hay varios criterios mayores y menores de Jones que se llaman. Los mayores, por ejemplo, podemos hacer una mnemotecnia que es cáncer, dando a entender que la C de carditis, la A de artritis o poliartritis, nódulos subcutáneos, coria menor de Sydenham, mal de San Vito, o la marcha del payaso que se dice, y el eritema marginal, que tenemos nosotros que buscar en los pacientes para poder diagnosticar. La carditis puede darse justamente, puede dar una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. La artritis o poliartritis nos va a dar, artritis habla de inflamación de las articulaciones. Rodilla, codo, qué sé yo, muñeca, tobillos, pero artritis, itis, inflamación. La artritis se caracteriza por dolor, aumento de volumen, impotencia funcional,
además calor, rubor, o sea, tiene que haber rubor, calor, dolor, aumento de volumen e impotencia funcional para pensar que es una artritis. Porque artralgia solamente es dolor, a lo que artritis es inflamación. También vamos a encontrar nódulos subcutáneos, la corea de Sydenham y el eritema, como decíamos. Tiene mucho que ver también la ocupación. Pacientes que trabajan en cargos jerárquicos, gerentes de grandes empresas y demás en cargos altos jerárquicos, van a tener mayor tendencia a hacer, por ejemplo, infartos. Trabajadores también de cuello blanco se los llaman, ¿no? Van a tener tendencia a hacer infartos, hipertensión, por el mismo estrés que tienen, ¿no? Los mineros, por ejemplo, van a poder desarrollar probablemente una silicosis, y esta silicosis va a poder llevar a un corazón pulmonar crónico, o un core pulmonar crónico. Depende de dónde vive el paciente, el lugar de residencia. En altiplano, tendencia a hipertensión pulmonar. En los valles, generalmente mayor tendencia a la vinchuca, por lado de lo que es Valle Grande y demás. En Chuquisaca, Cochabamba, mayor riesgo, ¿no?, de la vinchuca, para darnos lo que es el Chagas. Y esto va a llevar a insuficiencia cardíaca, sobre todo. Alimentación rica en alcohol, café, tabaco puede tener problemas en el corazón. Antecedentes patológicos, tenemos que preguntar, ¿alguna vez enfermo de fiebre reumática, tuberculosis pericárdica, sífilis puede darnos insuficiencia de las válvulas aórticas, Chagas, algún tipo de virus, la diabetes puede darnos igual problemas cardíacos? Tendremos que preguntarnos todo esto para ver si tiene o no tiene algún antecedente. Historia de la clínica actual, preguntemos siempre si es agudo, infarto de miocardio, post-trauma, sepsis y demás. Uno de los síntomas que el paciente va a referir con mayor frecuencia, por ejemplo, es la disnea. ¿Qué es la disnea? Sensación subjetiva de falta de aire. En cardiología lo vamos a poder valorar de acuerdo a pequeños, medianos, grandes esfuerzos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta de reposo. De reposo, de pequeños esfuerzos, medianos y de grandes esfuerzos. Esto por una falla del ventrículo izquierdo generalmente. Puede haber una disnea de esfuerzo, aquella que se incrementa al hacer cualquier trabajo físico, o hasta que puede desaparecer un reposo. En cambio, la disnea de reposo es continua, paroxística en el edema agudo de pulmón. Recuerden que los pacientes que tienen disnea, tenemos que valorarlos. O son cardíacos o son respiratorios generalmente. Pero la disnea, decíamos, el paciente cardíaco no tolera muy bien el decúbito. Tú lo recuestas y tiene disnea. En cambio, el paciente pulmonar puede recostarse, tolera más la disnea. La disnea respiratoria es lentamente progresiva. Puede haber sibilancias en el tórax, puede haber tos con expectoración. La psicógena aparece frente a diferentes esfuerzos, no es progresiva, no cumple con las consignas de mayor riesgo de ejercicio. La ortofnia, la disnea que el paciente va a referir al ponerse en decúbito. Quiere decir que el paciente, cuando tú lo recuestas, tiene disnea, inmediatamente se sienta y toma una posición ortofnéica que le resulta cómodo al paciente. Le preguntamos siempre al paciente cuando duerme, ¿usted duerme con almohadas? ¿Usted duerme con muchas almohadas o con pocas almohadas? El paciente nos dirá que duermo con varias almohadas porque sin almohadas no puedo dormir porque me quiero asfixiar o aguar, les va a decir. Es lo que le va a decir. Por la disnea, ¿qué refiere? La disnea paroxística nocturna, el paciente está durmiendo feliz, tranquilo, y de repente se despierta a medianoche, a las 2-3 horas de haber dormido, y corre a la ventana. ¿Por qué? Porque tiene esa disnea. Mucho tiene que ver la distribución de líquidos. Se recuesta y el líquido que tenía en los miembros inferiores, el edema, puede redistribuirse y hacer que el paciente haga una congestión pulmonar y haga disnea. Otros tipos de disnea, por ejemplo, que hemos visto en la parte respiratoria, vamos a repasar. Platisnea, ¿alguien se acuerda qué es la platisnea?
Estamos repasando esta parte de disnea. Disnea al estar parado, doctor. Muy bien. Trepovnea. Disnea de decúbito lateral, doctor. Muy bien. Ortodesoxia. Bueno, la ortodesoxia habla de disminución de la presión arterial de oxígeno al incorporarse de más de 10 milímetros de mercurio. También ya dijimos la ortopnea, que es importante. La diferencia entre los dos tipos de disnea, cardíaca o respiratoria. Cardíaca no tolera el decúbito, en cambio respiratoria mejor el decúbito. Puede estar recostado, echado de espalda. Cardíaca con disnea de grado 4. En cambio, con este igual también disnea de grado 4, ambas. Cardíaca edema generalizado. En respiratorio no hay edema. Cardíaca ingurgitación yugular. En la respiratoria no existe ingurgitación yugular. Tenemos que preguntarnos siempre, frente a la presión con disnea, ¿este paciente tiene además otros factores de riesgo? ¿Tiene además otros síntomas que nos van a acompañar? Sibilancias, palpitaciones, todo en relación con el esfuerzo y demás. La clasificación, de acuerdo a lo que es el NIJA, por ejemplo, es clase 1, clase 2, 3 o 4. La clase 1, actividad física acostumbrada, no provoca síntomas. Clase 2, actividad física acostumbrada, provoca síntomas de disnea. Clase 3, actividad física menor que la acostumbrada, provoca síntomas. Y grado 4, síntomas de reposo en relación a la disnea. En el motivo de consulta también tenemos que tomar en cuenta el dolor torácico, que puede llevarnos al diagnóstico de varias patologías. Desde un infarto que puede ser grave, una disección de aneurisma de aorta, o un taponamiento cardíaco, una pericarditis y demás. Siempre tenemos que ver la intensidad, localización, propagación, tipo, carácter, iniciación, duración. Tenemos que ver todo esto, equivalentes, factores encadenantes, factores atenuantes. Tenemos nosotros que valorar todo esto para poder ver qué tipo de paciente es, si tiene o no tiene alguna patología de gravedad. El paciente puede dar el signo de mano en garra. El paciente lleva la mano al pecho, al tórax, la región precordial, cuando el paciente se está infartando. La irradiación puede ser a hombro izquierdo y puede transcurrir por el borde cubital del antebrazo y de la mano. Habrá algunos factores de riesgo, sí. Pacientes que son obesos tienen mayor riesgo de hacer problemas cardíacos, hipertensos, diabéticos, pacientes muy estresados, pacientes que fuman, pacientes que tienen diabetes, ya dijimos, y demás, ¿no? Hay esos factores modificables que sí se puede modificar: la obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipemia. Podemos dar hipolipemiantes. O los factores de riesgo no modificables: la edad, no podemos modificar, sexo tampoco, antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Las principales causas de dolor torácico pues son isquémicas, no isquémicas, y también pueden ser no cardíacas. Las cardíacas de origen isquémico, síndrome coronario agudo, ANGOR, y las no isquémicas, pericarditis, valopatías, patologías aórticas. En las cardíacas, pero de origen gastroesofágico, reflujo gastroesofágico, que puede dar dolor en lo que es la región retroesternal. Espasmo esofágico, úlceras gástricas. Otras pueden ser tromboembolia pulmonar, neumotórax, crisis de pánico, de angustia y demás. La frenocardia se refiere a la neurosis cardíaca psicógena que el paciente puede desarrollar y dar un dolor izquierdo con contracciones diafragmáticas, bloqueo respiratorio. El paciente puede ser una apnea, palpitaciones, ¿no? Se llama la frenocardia. Causas de dolor isquémico cardíaco, con enfermedades de las arterias coronarias, con ausencia de las coronarias en este caso, no hay una patología coronaria específica, con enfermedades de las coronarias, arteriosclerosis, nacimiento anómalo de las arterias pulmonares, displasia fibromuscular, arteritis, disección de ostium, obstrucción del ostium por aortitis luética, como en la sífilis, embolias
y demás. En cambio, con ausencia de enfermedad arterial coronaria, puede ser un síndrome de angina con arterias coronarias sanas, síndrome de infarto con coronarias sanas, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar primaria, taquicardia paroxística, estenosis, miocardiopatía obstructiva, prolapso y demás. En las variedades de dolor isquémico cardíaco pueden ser según su forma de presentación o según el número de duración e intensidad de la crisis. Según la presentación, angina de pecho de esfuerzo, de cúbito, de reposo o paradójica. Según el número de duración e intensidad, angina estable o inestable. La inestable puede ser de reciente comienzo, progresiva, coronario intermedio, aguda persistente, postinfarto de miocardio o variante. El infarto de miocardio puede ser sin onda Q de necrosis o con onda Q de necrosis. Ahí se puede ver las palpitaciones, que nada más que son la percepción consciente de los latidos cardíacos, como el paciente refiere como un golpe en la región precordial. Doctor, le cuento que siento que me late el corazón, que me palpita el corazón. Hablamos de palpitaciones. Puede ser de comienzo repentino, frente a cualquier circunstancia, y termina como inicia, también puede terminar. Hay tres tipos de palpitaciones clásicas: taquicardia sinusal. Todos tenemos la taquicardia sinusal. Tú te asustas, por decir, te espantas, y empiezas a acelerar la frecuencia cardíaca. Una taquicardia sinusal, palpitación de inicio más o menos brusco, final siempre progresivo, frecuencia aproximada a 140 latidos por minuto, desencadena frente a circunstancias cotidianas y a veces en determinados horarios. Esto es una taquicardia sinusal, no hay una patología que amerite tratamiento. Pero también puede ser una taquicardia paroxística, pacientes que de repente estaban con ritmo sinusal y empiezan de taquicardia. Esto puede ser que llegue a más de 200 latidos por minuto. Estos pacientes sin desencadenante claro, reposo o esfuerzo, pueden desencadenar esto, con o sin repercusión. Imagínense que este paciente empieza de repente a tener taquicardia paroxística, más de 200 latidos por minuto. El tratamiento será, podemos usar varios antiarrítmicos, podemos usar para que vaya a compensar a este paciente, ¿no? Tenemos que hacer que vaya compensando. Pero si no se puede compensar de forma, a esto hablamos de cardioversión química, cuando mejora con los medicamentos, hablamos de cardioversión química. La miodarona, por ejemplo, podría ayudarnos, o si no mejora con eso, hacemos una cardioversión eléctrica. También puede haber extrasístoles. De repente el paciente siente que le palpita el corazón, son fugaces y desaparecen. También puede haber síncope, que es la pérdida brusca de la conciencia, pero de forma transitoria. Este paciente principalmente puede ser a diferentes causas. Una de ellas puede ser atribuida a isquemia cerebral, que tenga un paciente un problema cardíaco. Imagínense que tiene bradicardia, va a tener menos gasto cardíaco y tranquilamente va a irrigar de menor manera al cerebro. Y por lo tanto el paciente puede tener una lipotimia. Entonces, este síncope de origen cardíaco, ya decíamos, puede ser por una disminución de la frecuencia cardíaca, una radiarritmias, como en el Chagas, bloqueo auriculoventricular. Taquiarritmias ventriculares, ya dijimos taquicardia paroxística supraventricular, puede ser que lata bastante el corazón y no haya adecuado gasto cardíaco. Obstrucción al flujo como la estenosis aórtica o mitral, tromboembolia masiva, mixomas, miocardiopatías hipertróficas. En el edema es el aumento de volumen del líquido intersticial y del tejido subcutáneo. Vale decir que el paciente cardiópata puede tener edemas. Nosotros buscaremos grado 1, si está hasta el tobillo, grado 2, tercio medio de la pierna, grado 3, debajo de la rodilla, y grado 4, anasarca. Edema de miembros inferiores puede ser, o tiene que ser generalmente bilateral, no puede ser unilateral, tiene que ser bilateral en pacientes cardiópatas, frío, blanco y blando puede ser. Indica fallo ventricular generalmente derecho. Tenemos que ver cuándo inició, si es simétrico, color, dolor, calor local y si es blando o no. Además tengo que preguntar si no tiene hemoptisis, la expulsión de sangre por las vías respiratorias. En cardiología, lo más frecuente es una estenosis mitral.
Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todo paciente que tiene hemóftisis y no tiene ningún problema respiratorio. Yo pensaré nomás, probablemente sea una estenosis mitral. La estenosis mitral nos puede dar hemóftisis. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Adelante, por favor. ¿Algún comentario hasta acá? Estamos con menos estudiantes, ¿no? A ver, ¿hemos llamado listo hoy día? Paula, Sí, doctor, ¿llamamos se llamó listo? lista antes de entrar. Todos, bueno, están, la mayoría hay muchas ausencias por lo que estoy viendo. Me Sí, va a doctor, pasar la pero es que lista, lo que Paula. pasa es que algunos está inestable su internet, algunas personas. Bueno, bueno. Bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? ¿Hasta acá? Ya acabaron el Doctor, video, ¿no? Ya acabaron todo su video para que puedan presentarlo. Sí, ¿no? Bueno, ¿alguien quería hablar? Adelante. doctor, ¿el primer parcial es hasta respiratorio o entra Sí, cardíaco aparte? todavía no hay examen, pero sí. ¿O alguien dio examen? ¿Alguien puede dar algún examen? De No, de semiología. otras materias nomás. Sí, todavía, pero no hay examen. Sí, hasta generalidad y semiología respiratoria es primer parcial generalmente. Ahora tienen que empezar a hacer el segundo video de cardio y de la parte digestiva, ¿no? Tienen que empezar a realizar. ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Adelante, por favor. Doctor, disculpe, ¿podría explicar el síncope de origen cardíaco? ¿Otra vez? Pérdida, prácticamente es pérdida de la conciencia. El paciente se desmaya, digamos, se tumba. ¿Pero por qué se puede desmayar? Recuerden que existe, para que el paciente pierda la conciencia, ¿qué hace el corazón? Tenemos un gasto cardíaco adecuado. Recuerden que tiene todo que ver con el gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco de dónde viene? Viene de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si tienes una buena frecuencia cardíaca, vas a tener un adecuado gasto cardíaco. Y también tiene mucho del volumen sistólico. Si tienes buen volumen sistólico, una buena frecuencia cardíaca, igual vas a tener una buena irrigación. O sea, vale decir que va a llegar sangre hacia los tejidos, a todos los tejidos. Pero ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca disminuye? Imagínate que en vez de que lata 60 por minuto, late 30, 40 por minuto. ¿Será que va a haber un adecuado gasto cardíaco? No. Entonces lo mismo, esa bradicardia o esa bradiarritmia por un bloqueo auriculoventricular, como en el Chagas, por ejemplo, puede ser que el paciente no tenga adecuado gasto cardíaco y por ende el paciente pues se va a desmayar, se va a tumbar, va a haber un síncope, pero el origen está en el corazón. ¿Por qué? Porque está latiendo no adecuadamente, está con disminución de la frecuencia cardíaca, repito, la frecuencia cardíaca y el gasto, bueno, el gasto cardíaco viene de la frecuencia cardíaca y lo que es el volumen sistólico, tiene mucho que ver eso. Si una de esas cosas está disminuida, pues va a haber una alteración cardíaca seguramente, y el paciente se va a desmayar. Prácticamente sería esa, ¿no? Otra consulta, duda. Van a empezar de ahora para adelante a elaborar el segundo video. Yo pienso que el primero ya lo tienen todos. Les voy a pedir cualquier momento, vayan preparándolo. El segundo es en relación a la parte cardíaca y la parte digestiva. Así es que vayan ya realizando para que puedan ver. ¿Alguien sabe cuándo vamos a volver a clases presenciales? ¿Tienen idea? ¿Les dijeron algo o nada? Todavía no hay nada, doctor. Recién avisaron los que van a volver los del internado al CRIDAI. Muy bien. Bueno, pues, si no hay más dudas, preguntas, nos veríamos el próximo miércoles, ¿no? Próximo miércoles. Sí, próximo doctor. miércoles. Bueno, pues, muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Se cuidan. Gracias, Hasta la doctor. próxima, doctor. Gracias. A ustedes.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente.